nosotros podamos ver y entender tu palabra, podamos ver y entender, Señor, el mover de tu Santo Espíritu una vez más en medio de nosotros. Padre glorioso, bendito eres tú por siempre y para siempre. Hoy, Señor Jesús, te damos las gracias a ti. Deposita hoy de tu palabra en mi persona, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido pues un largo tiempo sin habernos visto desde este lugar, dijeron por ahí, ¿verdad? Hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de Jesús en el tabernáculo y la importancia y la relevancia que tiene nuestro Dios en nuestra vida es tan impresionante, y cuanto más conocer las partes y ahí sí que las facetas que tiene, o las manifestaciones más bien, que el Señor Jesucristo tiene en el tabernáculo que erigió David en aquel momento. Hemos estado hablando de cómo es que nuestro Dios pues se va viendo en todo ámbito. Hoy, amados hermanos, pues no es la excepción. Vamos a seguir platicando de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a hablar de otro elemento más que había en el tabernáculo. Hemos pasado, ahí sí que, como dice el Salmo, ¿verdad? Hemos pasado por sus puertas, por sus atrios, ¿verdad? Y ahora ya estamos en el lugar santo y estamos, amados hermanos, platicando acerca de la mesa de los panes. Cuando hablamos de la mesa de los panes, amados hermanos, estamos hablando de un elemento importantísimo y que tiene gran relevancia en nuestras vidas. También incluso lo podemos decir como la mesa de los panes de la proposición o la mesa de la presencia, si lo podemos decir de esta manera. Pero ya vamos a ir viendo por qué tiene estas connotaciones también este elemento. Recordemos, amados hermanos, que la semana pasada nuestro hermano anciano Jonathan estaba hablando de esto, de la lámpara de aceite, la cual pues constaba de esos brazos, ¿verdad? Y todo lo que el Señor dio a través de la boca de nuestro hermano. Pero como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la mesa de los panes. Y hoy vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta es la BTX, como decimos, la Biblia textual, la cual, amados hermanos, pues hace la referencia de lo que nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos hermanos, nuestro Señor Jesucristo representa o representó en su momento cuando Él se manifestó hecho carne acá en la tierra. Cada una de las partes que hemos visto, amados hermanos, también se reflejan dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del atrio, cómo es que el atrio constaba de una puerta, y esta puerta sabemos quién es, ¿verdad? Nadie puede entrar por otra puerta más, solamente por Jesucristo. Avanzamos en la Escritura y llegamos más adelante, ya llegando al altar de bronce, lo cual significaba ese juicio que Dios tiene prácticamente, por el cual nosotros sojuzgamos nuestra vida, sojuzgamos nuestra carne, para que toda la grosura, es decir, todo el pecado, vaya quitándose y vaya siendo arrancado. Ahora bien, avanzamos en esto, amados hermanos, y llegamos a la morada, ¿verdad? A lo que realmente era en sí el tabernáculo, ¿verdad? Cuando hablamos del tabernáculo estamos hablando de esa tienda que había en medio del atrio, ¿se recuerdan? Entonces, en el atrio, amados hermanos, prácticamente, gracias Manuel, en el atrio, en la morada, perdón, se dividía el lugar santo y el lugar santísimo, todos lo conocemos. Pero era necesario, amados hermanos, que existiera también un lugar para poder, aunque sea sentarse a comer, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Una mesa, amados hermanos, ¿para qué sirve? Si yo les hago la pregunta ahorita, ¿para qué sirve? Generalmente, ¿para qué usamos una mesa? Pues para comer, me va a decir hermano, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Sí, es obvio, pero también puede ser un lugar de enseñanza. Puede convertirse en una cátedra, puede convertirse en un altar en el cual uno se puede sentar y meditar, puede sentarse uno a escudriñar la palabra del Señor. Entonces, a mí me encanta y es muy bello, amados hermanos, porque la mesa de por sí es un lugar también en el cual existe una comunión. Yo creo, amados hermanos, que todos tenemos a nuestra familia y pues creo que en más de algún momento tenemos esa parte tal vez del día o incluso de la semana en la cual tenemos esa comunión con todos, ¿verdad?
que pasó esto, que pasó lo otro, que ahí, que allá, ¿verdad? Tal vez en la mayoría de los casos. Pero es necesario, amados hermanos, que también esa misma comunión también sea reflejada dentro de nuestra relación con el Señor. Entonces, por eso es que dice aquí, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, se hizo un tabernáculo en medio de esta tierra. Él vino y vino a esta tierra con un propósito. El propósito no solamente fue venir y salvarnos, ese es el propósito mayor, pues, pero aún hay más allá de lo que el Señor hizo en nosotros. La representación que el mismo Señor Jesucristo tiene en nuestras vidas es importantísima. Y una parte que creo yo que no, muchas veces, amados hermanos, tenemos que tener, para la redundancia, con el Señor, es eso, una comunión, una relación con el Señor. No solamente de diente a labios o solo el día que toca servicio, no, sino que es constante, es una situación constante en la cual nosotros debemos de mantener esa comunión con el Señor. ¿Por qué es así? Si nosotros recordamos cómo era incluso o la función del tabernáculo en sí en aquel momento, todo el pueblo de Israel tenía que subir de cada cierto tiempo a ir y adorar al Señor, ¿se recuerda? Podemos mencionar el ejemplo de Ana. Viene Ana estaba Penina y su esposo, que ahorita se me acaba de ir el nombre, está su esposo y entonces ellos ahí dice la escritura, ¿verdad? Que ellos prácticamente iban a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Ofrecían sacrificio, adoraban, comían, dice la escritura, ¿se recuerda? Así lo dice. Entonces, volvemos a esto, habla de esa comunión específica y exquisita que debe existir con nuestro Dios. Amén. Entonces, dice la escritura en el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, aquí otra vez volvemos a establecer el punto que les estaba hablando anteriormente, y es de la paz que pone el Señor entre prácticamente Él mismo hacia nosotros. ¿Me explico? Va. Entonces, ¿pero por qué el Señor hace eso? Simplemente porque Él tiene el poder para hacerlo y así lo desea hacer. Pero fíjense que dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es decir, que Él pone paz aún en medio de tribulaciones y en medio de situaciones demasiado adversas. El Señor pone esa paz porque eso es lo que Él hace. Pues Él realmente es un pacificador. Pues Él vino a prácticamente a poner a todo en paz, ¿verdad? Pero paz hacia con Él. Y es que eso es importante que lo entendamos. Paz hacia Él. Porque nosotros como la humanidad fuimos los que transgredimos el mandato del Señor al principio, lo sabemos con Adán y Eva. Entonces vean cómo es que también en la mesa que el Señor prepara acá también es una mesa de reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a amar incluso a nuestros propios enemigos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y eso cuesta. Es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Al contrario, esto es también parte de lo que el mismo Señor Jesucristo pasó aún en la misma mesa. ¿Se recuerdan qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaban cenando? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Verdad? El que meta, ¿cómo se llama esto? Su dedo en mi plato, ¿verdad? Su mano en mi plato, es el que me entregará. ¿Se recuerdan? Entonces y él tenía el conocimiento previo de quién era el que lo debía entregar en ese momento. Pero imagínense que aún así Dios viene y establece dentro en esa mesa una reconciliación, una comunión. Entonces, prácticamente el Padre en ese momento le pone una mesa para el Señor Jesucristo, y fue una mesa en la cual su propio enemigo estaba ahí, ¿verdad? Pero fíjense que incluso esto es, amados hermanos, conforme a lo que dice la Escritura, que el Señor aborrece el pecado, ¿pero qué? Ama al pecador.
No está de acuerdo con las actitudes, con su pecado, con sus concupiscencias, pues, pero lo ama aún así. Porque, veámoslo de esta manera, es como ese hijo pródigo que debe regresar, ¿verdad? Tal vez no lo sabe, pero es necesario que regrese nuevamente, porque como dijo, ¿verdad? Hay más fiesta, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se convierte, ¿verdad? Entonces, y creo yo, amados hermanos, que también eso es lo que nos da también la entrada también a la mesa con el Señor. También esa parte, ese día en el cual nosotros nos convertimos y que dijimos, Padre, mira, por favor, perdóname. O Señor Jesucristo, perdón, no sé cómo oraron ustedes, ¿verdad? Pero al punto que voy, amados hermanos, es que Él viene y trae esto, una reconciliación en medio de nosotros. Entonces, para esto, para que no nos digan que estamos hablando cosas, ¿verdad? Vamos a ir a Éxodo capítulo 25 y verso 23. Este es el punto que vamos a desarrollar y dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y le revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. La harás también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor de él. Y le pondrás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros, sus tazones, con los cuales se harán las libaciones de oro puro las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Entonces, vean otra vez, o sea, tenía un porqué la mesa, no solamente era un adorno, ¿verdad? El porqué, amados hermanos, era pues prácticamente para poner pan delante de la presencia del Señor. Pero ahora les pregunto, ¿será que Dios necesitaba el pan para comerlo? ¿Verdad que no? Tal vez Él no, pero sus sacerdotes sí. Sus sacerdotes necesitaban de ese pan. Y esto, amados hermanos, es que son tantas cosas que hay que hablar aquí, ¿verdad? Porque está primero en sí la mesa. ¿De qué estaba hecha la mesa? Si nosotros regresamos, dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, dice, ¿verdad? La madera de acacia a veces se le denomina o se le llama pues como una madera inmortal o la madera incorruptible, más bien. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy difícil que se corrompa, que se pudra. Es muy difícil que esto suceda. Y en aquel momento no cabe duda que la sabiduría de Dios es excelsa, ¿verdad? Porque en aquel momento, amados hermanos, era necesario que estos elementos tuvieran esa incorruptibilidad, tanto interna como externamente. Pero ¿cómo cubrieran entonces, si digamos, hoy tenemos tratamientos para la madera, ¿verdad? Para poder trabajarla y para que la madera esté bien puesta, bien trabajada y no se eche a perder. Hay tratamientos ahora. Pero vean cómo es que el Señor viene y la reviste prácticamente toda de oro. Manda a revestirla de oro. Entonces, esto, amados hermanos, nos habla realmente de la figura que es el Señor Jesucristo en la mesa. Alguien que se vistió de algo terrenal, que en este caso de la madera, se vistió de un humano, de siervo, pero que sobre él residía la gloria del Señor. ¿Sí o no? Va. Ahora alguien me dirá, pero ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo yo puedo saber que el Señor pues estaba revestido de la gloria de Dios? Bueno, pues podemos ver desde el principio de su vida, ¿verdad? Hasta el final, cuando Él entregó su propia vida. Pero hay algo bien importante, y es que cuando Él recibe el Espíritu de Dios, ahí hay un testimonio que el mismo Padre da, que dice: este es, ¿qué dice? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? O en quien mi alma se complace.
Entonces el Señor Jesucristo se convierte de una manera extraordinaria en esa mesa en la cual cada uno de nosotros podemos ir y tomar. Pero el punto es que nosotros podamos tomar, o más bien que queramos tomar de lo que el Señor sirve delante de nosotros. Entonces, vamos a esto, ¿verdad? La mesa. Es la palabra hebrea, la H7979, que quiere decir shulchan, mesa, como extendida, dice. O sea, es una mesa larga. Aquí usamos los tableros, ¿verdad? Aquí en la congregación. Pero imagínense una mesa enorme, ¿verdad? Una mesa todavía larga. Es una mesa de banquete prácticamente, donde se sirve de todo y podemos agarrar lo que querramos, ¿verdad? Entonces, dice, convite o mesa, o sea, de convidar. O sea, vean que el Señor viene y lanza esa invitación para que todos vengan a sentarse a la mesa juntamente con Él. Y esto es para todos. Ahora bien, esta viene de la 7971, que quiere decir shalkaj, raíz primaria, enviar lejos, por o por fuera. Y aquí dice acompañar, alargar, amenazador, y tiene todo esto, todas estas connotaciones, pero a lo que quiero ir, amados hermanos, es que dice acompañar o alargar. Entonces, lo que el Señor nos invita a todos es a que lo acompañemos a la mesa. Porque les voy a hacer una pregunta. Comer solo es algo feíto, ¿verdad? Seamos sinceros, comer solo es algo feíto, ¿verdad? Pero cuando está la comunión que nuestros hermanos o tal vez con nuestros amigos, ahí es más alegre, ¿verdad? A veces hasta tenemos un dicho muy chapín que dice, a ver qué día nos tomamos otro cafecito más despacio, ¿verdad? Pero ya fueron como 4 horas de estar platicando, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es? Porque existe una comunión. Y esta es la misma comunión que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero es esto, amados hermanos, Él lanza la invitación. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a aceptarla? Amén, yo la quiero aceptar. Y hay una mesa que la cual pues el Señor pues dijo que Él nos está esperando. Un banquete en el cual pues Él anhela que todos lleguemos. De nosotros depende, ¿verdad? Amén. Por eso dice, Proverbios 9:5, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Entonces, fíjense que siempre hablando del Señor Jesucristo como la mesa, hay algo bien importante y es que en Mateo 14:13, cabal se revela, se nos muestra la mesa que el Señor tiene. Es una mesa de abundancia, es una mesa de milagros. Dice, al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos, ¿verdad? Entonces, primer error, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos querían? Si lo podemos poner de una manera tal vez muy burda, ellos querían quitarse el problema encima, porque sabían a quiénes iba a mandar el Señor a conseguir alimento, ¿verdad? No iba a ser a la multitud, eran sus discípulos los iba a poner a hacer eso. Entonces nosotros, amados hermanos, sentados a la mesa del Señor nos volvemos discípulos. Y como discípulos no podemos negarle la entrada a ninguno. Al contrario, tenemos que ser de los que traen, de los que acercan a todos aquellos que están lejanos al Señor. Nosotros tenemos que ser de eso, no tenemos que ser de aquellos que dice, no, mira, ándate para allá. No, al contrario, tenemos que ser, amados hermanos, de los que vienen y también abrazan, abrigan a cada uno de los hermanos. Verso 16, pero Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer, cabal, ¿ve? Dice, entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá.
Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, esta mesa a mí en lo personal, a mí me encanta demasiado. Tal vez no era una mesa física, pero sí era una mesa espiritual, hermanos. Y una mesa que, perdón la expresión, ¿qué nivel el Señor? Realmente, qué poder el que el Señor manifiesta en ese momento, porque por decirlo así, de una lonchera alimentó a más de 5,000 personas. O sea, vean cómo es que a la mesa del Señor existe abundancia. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, quisiéramos tener abundancia en nuestro hogar y no la tenemos? O sea, yo dejo la pregunta al aire. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos una abundancia así? Yo creo que todos quisiéramos eso. Pero lamentablemente tenemos el padecimiento de que no hay. Tenemos esto de que lamentablemente no existe esa multiplicación. Pero entonces aquí yo les hago la pregunta, ¿será que estamos verdaderamente sentados a la mesa con el Señor? ¿O estamos sentados en otra mesa? Yo les pregunto porque fíjense que aquí los discípulos prácticamente estaban como medio sentados en la mesa del Señor. Eso es lo que se ve acá. Y nosotros, amados hermanos, no podemos ser oidores olvidadizos, ni siquiera estar un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos, sino que si hemos decidido seguir a Cristo, hemos muerto para el mundo, porque la amistad con Dios es enemistad con el mundo, pero la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, vean el punto, que entonces aquí el Señor nos está diciendo, en mi mesa hay abundancia de pan, hay abundancia, pero de ti depende sentarte a la mesa o no. Entonces, Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos, que me acercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Entonces aquí, amados hermanos, ya estamos hablando de otra parte. Y es que no solamente es de venir a estar sentado todo el tiempo a la mesa, sino que tenemos que morar en la presencia del Señor, en el tabernáculo que es el Señor Jesucristo. Ahí es donde todos nosotros debemos morar. Ahora les hago la pregunta, ¿moramos o no? Ahí se las dejo. ¿Por qué incluso el salmista dice, una cosa he pedido al Señor? O sea, ¿qué vio el mismo salmista en el tabernáculo del Señor? ¿Qué vio? Yo les digo y les aseguro que él vio la presencia del Señor manifestándose en el tabernáculo. Y él dijo, yo también quiero, como decimos, ¿verdad? Y es que eso, amados hermanos, es la parte también que como un padre Dios tiene en su mesa. Y es de que convida a todos sus hijos, a todos aquellos, para que se sienten a la mesa y también deseen vivir eternamente con Él. Porque por decirlo de esta manera, si uno de nuestros hijos está a la mesa y sabemos que está peleando con nosotros, la comunión se rompe. Porque el ambiente en la mesa es horrible, es feo, es tenso, ¿verdad? Porque no se sabe en qué momento va a estallar la bomba. Tal vez va a decir algo la persona y se va a volver un gran problema y después platillos voladores por donde sea, ¿verdad? Pero esto, amados hermanos, no solamente habla en la relación de padre e hijo, también es incluso una cuestión matrimonial, ¿verdad? Pero este no es el tema. Pero lo que voy, amados hermanos, es de que el salmista ve y
y ve esto en la casa del Señor. Y por eso Él dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces, aquí ya vamos avanzando a otra cosa más. Y aquí dice, y meditar en su templo. Es decir, no solamente la comunión de venir y sentarse a la mesa y comer, sino también estar empapándome del Señor, empapándome, escudriñando su palabra, orando, buscando, ahí sí que, no sé, algún rema que el Señor nos pueda dar. Eso es lo que, ahí es donde nosotros nos sentamos a la mesa. Dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. ¿Se recuerdan qué fue lo que leímos anteriormente en el Salmo 23? Tú aderezas mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. ¿De quién estamos hablando hoy? De Cristo. Entonces, ¿sobre quién es que vamos a ser puestos nosotros? Sobre la roca firme, la roca de los siglos, ¿verdad? La roca eterna que es el Señor Jesucristo. Entonces seré levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas. Entonces, aquí, otra vez, otra cosa, otra situación, y es la necesidad de que nosotros adoremos al Señor. No solamente es de venir a sentar, igual voy a leer, porque si no entonces solamente será un conocimiento y la palabra mata, pero el Espíritu, como dice la Escritura, a la palabra y al testimonio. Tenemos que tener la palabra del Señor, pero también tenemos que tener el Espíritu de Dios, porque si no es así, amados hermanos, solamente seremos conocedores. Y nosotros tenemos que ser, amados hermanos, de los que vienen y se empapan de la palabra del Señor. Y el del Espíritu viene y trae esa vida hacia esa misma palabra que Dios trae. Por eso es necesario que, ahí sí que nos mantengamos discipulando en el Señor, ¿verdad? En el discipulado de Cristo. Sigue diciendo, vamos a avanzar. Lucas 14:15, ¿verdad? Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios, dice. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excursarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de ellos, de aquellos hombres que fueron invitados, probará mi cena. Entonces, fíjense que cada uno de nosotros también, ahí sí que somos aquellos que dice la palabra. No estoy aquí queriendo ofender a nadie, pero éramos esos cojos, esos ciegos. Todos esos éramos ellos. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí. Por eso, amados hermanos, es que es necesario que nos limpiemos del pecado constantemente. Porque a la mesa del Señor no nos podemos sentar inmundos. Hay otra porción en la palabra siempre refiriéndonos a esta misma parábola. Y dice que él estaba, el que le había invitado a todos, pues viene él y está pasando y ve a uno que no tenía ropas adecuadas. ¿Se recuerda? Y él viene y dice, ¿y cómo has entrado? Entonces él ve, se cayó,
no dijo nada. Entonces, atarlo y sacarlo fuera, porque allá será el llorar y crujir de dientes. Entonces, fuera de la mesa del Señor, o sea, fuera de la presencia del Señor, ¿qué hay entonces? Hay sufrimiento. Eso es lo que sucede. Allá afuera hay sufrimiento. Alguien mira, pero hermano, aquí también hay sufrimiento, me va a decir. Sí, pero el Señor nos hace pasar por esa escuela para irnos limpiando del pecado. Porque si nosotros no nos limpiamos del pecado, no seremos agradables delante del Señor. Porque las vestiduras que debemos de tener en la mesa del Señor son vestiduras de santidad. Porque si las vestiduras de santidad no están en nosotros, no podemos. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿será importante la santidad? Es importantísima, es necesaria para todos nosotros. Entonces, aquí viene el Señor y todavía hace una salvedad y dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Entonces, aquí es tremendo, hermanos. Es tremendo porque, y si tal vez dentro de nosotros tal vez hay alguno que fue invitado, con esto no quiero decir que ya no va a entrar, ¿verdad? No, que tal vez conocemos a alguien que fue invitado a la mesa del Señor y no quiso. Y eso es triste. Es triste, hermanos. Como ahí sí que nos dolemos, pues, porque uno de los nuestros no quiere. Eso es triste. Pero amados hermanos, por eso les decía, nosotros como discípulos del Señor, sentados en esa mesa en la cual Dios nos está discipulando, es necesario que vayamos y también le hablemos, pues, lo traigamos con lazos de amor, que lo exhortemos, que lo redarguyamos, que sea nuestro Dios poniendo su palabra en nuestra boca y que nos envíe a traer aquellos comensales para la mesa del Señor, para que vengan y se llenen la pancita. Amén. Mateo 8:11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, si nosotros regresamos unos versos atrás, ¿verdad? Que por causa de tiempo no lo coloqué, se recuerda, aquí estamos hablando del centurión. Llega el centurión y le dice, mira Señor, por favor, necesito que sanes a mi siervo. Le dice, está bien, voy a ir. Le dice, no, mira, solo manda tu palabra porque tú eres un hombre de autoridad. Y le dice, pero el Señor se sorprende de la fe que había en un gentil. Una fe mayor. O sea, imagínense, yo creo que el Señor prácticamente en ese momento le dio el pase VIP a la mesa de él, pues. Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, de la fe la fe del poder que Él tiene, yo les aseguro que nuestra vida sería distinta. Realmente el entender el poder que conlleva al Señor. Porque, por ejemplo, dice la Escritura, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, de cierto le dirías a esa montaña, quítate, ¿verdad? Pero un grano de mostaza, o sea, realmente analicemos esto, el grano de mostaza es pequeñito, pequeñísimo. Pero si tuviéramos ese grado de fe, amados hermanos, y ese es el grado mínimo, ¿qué será un grado mayor? Y si esa fe, amados hermanos, en Dios es la que nos ayuda a mover montañas, ¿qué será una fe mayor? Por eso, amados hermanos, cuando el Señor viene aquí le dice, es porque la llave prácticamente que te abre para poder ir, o te da esa invitación, por decirlo de esta manera, para sentarse a la mesa con el Señor, es la fe. La fe, amados hermanos. Les digo, sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, imaginémonos en una mesa donde no queremos estar. ¿Es agradable? Es desagradable. No vemos, no, es más, hasta comemos más rápido y ya ni nos vemos. Ni disfrutamos la comida, nada. Porque no tenemos esa actitud de poder tal vez acercarnos a la persona o algo por el estilo. Tal vez nos hizo una mala cara, nos pellizcó o nos machucó, qué sé yo. Tal vez fue por una situación así. Tal vez fue una situación mayor. Pero qué mal nos ha hecho Dios. Ninguno. Al contrario, sus bondades y sus fidelidades son para siempre. Entonces, en esa mesa, amados hermanos, que el Señor tiene preparadas para nosotros, veremos a todos aquellos héroes de la fe, aquellos siervos, amados hermanos, que están escritos en la palabra del Señor, porque creyeron en Él. ¿Saben por qué? En Hebreos capítulo 11, cabal ya en los últimos versículos, habla de que todos aquellos, estos siervos de Dios, prácticamente no han llegado a la cúspide ¿cómo se llama esto? De su encuentro con Dios, porque aún faltamos nosotros. Entonces, aún faltamos algunos, o faltamos todos, no sé, ¿verdad? Para ir allá a la mesa con Él, para que nosotros recibamos esos galardones juntamente con nuestro Dios. Entonces, ahora les hago la pregunta, ¿ustedes quieren ese encuentro con Dios? Yo sí lo quiero, Y algo que el Señor da como una antítesis de lo que va a suceder es prácticamente lo que hoy venimos a celebrar a esta casa. Es esa santa cena que hoy, ahí sí que como anillo al dedo quedó el tema, pues, pero voy al punto, amados hermanos, y es que necesitamos entender que a la mesa a la cual estamos convidados tiene mayores promesas, tiene mejores galardones. En el tabernáculo, amados hermanos, no estoy menospreciando ni degradando la obra del Señor. En el tabernáculo lo que sucedía era que todo era para limpieza de la carne. Pero en este nuevo pacto, amados hermanos, lo que trae nuestro Dios prácticamente a nuestra vida es la limpieza del pecado. La limpieza de nuestra conciencia, la limpieza de nuestra mente, la limpieza de nuestras emociones, la limpieza de nuestro hablar, de nuestro corazón, incluso aún de nuestras propias obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, imaginémonos, amados hermanos, si nosotros nos sentamos a la mesa del Señor indignamente y aún así indignamente comemos así, o sea, comemos indignamente y bebemos indignamente. La palabra dice que acarreamos juicio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿nos vamos a sentar a la mesa del Señor? ¿Sí o no? Porque no solamente está la mesa del Señor. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 y verso 21. Dice la Escritura, no podéis beber en la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Vean lo tremendo. Porque aquí el Señor nos dice, no puedes andar en doble ánimo. Tienes que decidirte o sentarte en la mesa de los demonios o sentarte en mi mesa. No sé si a ustedes tal vez de pequeños padecían de eso de estarse levantando de la mesa cuando comían, ¿verdad? Yo recuerdo, vamos, hermanos, que te sentás ahí y me decían, está bueno. Entonces, pero recuerdo, amados hermanos, que antes el estar sentado a la mesa era una comunión bastante linda. La familia estaba ahí, todos platicaban o esto y lo otro, ¿verdad? Y se respetaba. Y hay de aquel que con ciega locura hiciera una broma subida de tono, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O dijera algo que no debía haber dicho, ¿verdad? Entonces yo recuerdo eso. Entonces, pero hoy en día, amados hermanos, muchas veces se ha roto esa comunión
que por trabajo, que por estudio, que por tantas cosas. Todo eso se ha ido perdiendo. Y lamentablemente muchas veces eso lo reflejamos en nuestra comunión con Dios. Puede ser una situación tan común, pero muchas veces lo reflejamos al momento de sentarnos a la mesa del Señor. Entonces veamos, amados hermanos, la importancia de decir que si nos hemos sentado a la mesa del Señor, nos hemos sentado a la mesa con Él. Y ahora nos toca escuchar y comer de lo que Dios nos está dando. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados hermanos, en la mesa del Señor hay vida entonces. Si en la mesa del Señor hay vida, ¿qué hay en otras mesas? Muerte. ¿De qué mesa estamos comiendo? ¿De qué mesa estamos comiendo, hermanos? Juan 12:1 dice, esto es hermoso, Juan 12:1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces la mesa también se convierte en un altar. ¿Y para qué sirve un altar? ¿Para qué sirve un altar? Para entregar ofrendas, muy bien, ¿verdad? Pero para adorar a Dios. ¿Se recuerdan qué era lo que hacía el padre Abraham? ¿Qué era lo que hacía? Levantaba altares, ¿verdad? Y adoraba. Entonces fíjense que al acercarnos a la mesa del Señor tenemos que ir con una actitud de adoración. No solamente decir una actitud humilde o una actitud, sino tengo que entender que yo voy también a adorar a Dios. ¿Se recuerda? Hasta un corito, ¿verdad? Vine a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, aquí viene ella y no le importó, rompe el frasco, ¿verdad? Y dice que toda la casa se llenó del perfume. Entonces, como iglesia, amados hermanos, cuando nosotros, esto es cabal, hoy es día de servicio, ¿verdad? Entonces el Señor viene, prepara su mesa, ¿verdad? Y está sentado esperándonos. Y nosotros nos vamos sentando y todo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros en sinergia y en comunión, no solamente con Dios, sino con cada uno de nosotros, debemos romper ese frasco para que el Señor desate un ambiente propicio. Un ambiente en el cual sea agradable, pues. Porque un ambiente feo, la gente sale huyendo. La gente sale corriendo. Entonces, ven aquí, esto en Lucas capítulo 7 y verso 36, perdón. Aquí nos da otra forma de verlo. Y aquí nos habla de aquella mujer que viene y que unge a los pies del Señor y que con sus lágrimas lo lava de los pies del Señor y lo seca con sus cabellos. Viene el Señor y le habla a Simón y le dice, mira, y le refiere una parábola. ¿Quién ama más? Al que se le perdonó mucho, ¿verdad? Pues así, y ahí le viene su regaño. Yo cuando vine no me besaste, y empieza el Señor a decirle, pero ella me ha ungido. Pero ella, que sus pecados, dice, que son muchos, le han sido perdonados. Entonces, amados hermanos, vean que nosotros necesitamos librarnos de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Necesitamos despojarnos de ello, porque muchas veces es lo que no nos permite a veces adorar a Dios. Por eso necesitamos vaciarnos de echar fuera toda inmundicia, que el Espíritu sea el cual nos limpie, para el cual nosotros como un incienso, como un aroma agradable, suba a Dios nuestra adoración, incluso hasta nuestra propia vida, hermanos.
Entonces, ahí se los dejo de tarea, hermanos, para que lo lean. Lucas capítulo 7 y verso 36. Dice, ahora, esto es interesante. Aquí en Malaquías capítulo 1 y verso 6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, dice. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable, dice. Entonces, y esto estamos hablando de Malaquías, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y hoy en día hay muchos que desprecian la mesa del Señor, siendo aún hijos de pastores también, incluso de ministros, pues, despreciando la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque no se les da lo que ellos quieren. Porque no se les da como hacían los hijos de Elí. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Que ellos venían, metían su tenedor en la ofrenda que daban los israelitas, y si la suerte de ellos tal vez sacaba toda la ofrenda, pues esto es mío, ¿verdad? O sea, vean, amados hermanos, lo tremendo que no solamente es decir desprecio a la mesa del Señor, no, sino que todo lo que conlleva, porque despreciamos la comunión con Dios, despreciamos también el alimento que Dios nos da. Despreciamos también incluso el altar prácticamente en el que Él se convirtió, pues. Él se presentó como una ofrenda absoluta para todos. Pero como esa ofrenda, amados hermanos, muchas veces la desprecian, muchos lo desprecian. Y eso es lamentable. Es triste. Es triste porque Dios, el Señor Jesucristo, dio su vida por amor a todo y cada uno de nosotros. Y vean, porque aquí dice, la mesa del Señor es despreciable. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Dios nos libre de pensar que la mesa del Señor es despreciable. Porque incluso, me atrevo a decir lo siguiente, que estamos menospreciando el sacrificio de Dios. Lo estamos menospreciando. Y todos aquellos que no lo reciben, serán hallados culpables del derramamiento de su sangre, dice la Escritura. Sí. Entonces, realmente, amados hermanos, como dicen los hermanos, o sea, prácticamente se vuelven apóstatas. Pero al punto que voy, amados hermanos, es que si en nosotros puede llegar a existir una actitud así, cuidado. Cuidado. Porque dice que por causa del pecado vaya brotando una raíz de amargura, dice. ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué es necesario limpiarse del pecado? Ahora, vamos a dejarlo ahí, amados hermanos, porque todavía falta un montón. Todavía creo que me da tiempo. Dice, Levítico 24:5, dice, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa y las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Entonces, lo que vimos anteriormente es sobre la mesa, ¿verdad? Pero en la mesa, amados hermanos, también se ponían estos panes. Se llaman panes de la proposición o panes de la presencia, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ir viendo más adelante, creo que tal vez la otra semana lo vamos a desarrollar mejor. Pero lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que vean la figura, o sea, hablando de todo, de todo, la mesa junto con los panes, los tazones y las cucharas, todo, nos habla del Señor. Dice que eran 12 tortas, ¿verdad? Divididas 6 y 6, ¿verdad? 6, ¿número de qué es? De hombre, ¿verdad? 6 y 6, 12, ¿verdad? Gobierno, ¿verdad? Entonces vean realmente que quien debe gobernar sobre la humanidad, ¿quién es? Es Cristo.
Entonces fíjense que una mesa, vean cómo es que una mesa también puede ser figura de gobierno. Entonces, dependiendo de la mesa en la cual nosotros nos sentemos, es la mesa que nos gobierna. Y puede ser cualquier cosa hoy en día. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? ¿De qué mesa estamos tomando? Entonces dice, y los colocarás de dos en dos, ¿verdad? Pero esto, amados hermanos, no solamente conlleva el gobierno del Señor, sino que también nos muestra otra parte. Y esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice, capítulo 2 y verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, esas dos hileras nos está hablando también de los dos pueblos, del pueblo judío con el pueblo gentil. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es que Dios viene? Y es que es hermoso, ¿verdad? Porque entonces, como bien dice, ¿será que Dios hace excepción de personas? Por supuesto que no. Entonces, Él no hizo acepción de personas en aquel momento. Realmente el Señor lo que estaba revelando de poquito en poco cómo iba el Señor, iba englobando a toda la humanidad. La iba a ir absorbiendo, la iba a ir tomando, pero ¿para qué? Pues como dice acá, aboliendo en su carne, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo habla de su carne, o sea, en figura de qué es, o sea, nosotros lo tomamos en figura del pan, ¿verdad? El pan es figura de su carne. Entonces, por esa carne, por la transgresión, porque Él fue llagado, fue lacerado, fue lastimado, le arrancaron sus barbas, lo mayugaron y etcétera, es que todo eso fue abolido. Toda esa enemistad fue abolido. ¿Para qué? Para que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces lo que Dios hace, amados hermanos, en Él es crear una nueva estirpe, una nueva raza dentro de la misma humanidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué creen ustedes? A ver. ¿Para qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de Dios, ni de la voluntad de la carne, perdón, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ese es el punto. Que su voluntad fue que todos llegásemos a ser hijos. Pero otra vez vuelvo al punto. Si Dios lanza la invitación a todos, de nosotros depende recibirla o no. Y si la recibimos, amados hermanos, ahí está, todas las promesas que Dios tiene para nosotros. A mí esto me es tan extraordinario, amados hermanos, porque realmente, yo los digo de esta manera, ¿cuántos de nosotros hemos tenido tal vez algún amigo, algún familiar o algún hermano con el cual lo amábamos mucho y un día nos peleamos? ¿Cuántos hemos tenido algo así? Van a decir todos, ¿verdad? Pero el día en el cual nos reconciliamos con esa persona, ¿cómo fue? ¿Verdad que fue hermoso? Hubo una comunión, tal vez incluso hasta se estrecharon más los lazos. Fíjense que lo mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Lo mismo hace Dios y por lo tanto hoy nos invita a que hoy realmente tomemos en cuenta esto. Que la comunión que Dios nos ofrece
es para que reconciliarnos con Él. Eso es lo que Dios está haciendo, reconciliarnos con Él. Ahora viene la pregunta, ¿nosotros queremos? Yo creo que sí. Amén. Queremos reconciliarnos con nuestro Dios. Así que por causa de tiempo, amados hermanos, vamos a dejarlo ahí. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te damos a ti, bendito Jesús, las gracias una vez más que nos has otorgado la vida, tu misericordia, tu perdón, tu galardón, Señor amado. En el nombre de Jesús te vengo pidiendo una vez más que llenes hoy estas vasijas, que hoy, Padre de la gloria, tú vengas poniendo en cada uno de ellos de tu porción, de tu amor, Padre Santo. Padre, perdónanos si tal vez hemos huido de ti o hemos huido de tu presencia, bendito Dios. En tu nombre lo vengo clamando, Jesús eterno, para que seas tú, bendito Dios, el cual tú